Acompaña porque ya está con nosotros Mercedes Marcó del Pont. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo. Ya nos saludamos afuera, pero nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, yo hacía una descripción ahí. Vos me decías, no estoy bien. Me decías afuera del aire. ¿Por qué no estás bien? ¿Qué pasa? Bueno, estoy preocupada, como la gran mayoría de los argentinos, y quizás cuando uno está tan metido también en el análisis de la realidad económica, uno hace una mirada un poco más larga, más histórica, de cómo le ha ido a los argentinos y a las argentinas con programas económicos neoliberales como el vigente, que vos bien describías, pero que no es novedoso y que lamentablemente siempre genera estas consecuencias. Yo creo que ya no hay que abundar más en lo que vos planteabas. A mí lo que me preocupa, quizás voy a contar una anécdota. Sí. Estos días estaba en el supermercado y escuchaba dos señoras frente a una góndola comentando la situación. Y una le decía, yo lo voté, pero la verdad que no me esperaba esto. ¿Y cuál fue enseguida el planteo? Él nos tendría que haber dicho desde Movida lo mal que estaba esto, lo que estaban recibiendo. Y a mí eso me preocupa, me enoja, me preocupa y me enoja primero porque es falso, que esa es la estrategia oficial de echarle la culpa siempre a otros, de echarle la culpa a la herencia, de echarle la culpa a la crisis internacional y hacerse cargo. A mí me preocupa porque además es una falacia absoluta, pero además también porque se tiende a naturalizar algo que también el gobierno está intentando hacer desde el principio, es decir, todo este sufrimiento inútil que está teniendo una porción enorme de los argentinos y las argentinas, de los trabajadores, de los jubilados, de los niños, es en vano. Y este es un sacrificio que no conduce, acá no hay una convergencia hacia una situación mejor. Es decir que, digamos, estamos atravesando un momento, el gobierno plantea, vamos a estar mejor, pero es necesario para eso afrontar los costos que esto tiene y el sufrimiento es parte de eso. Ellos naturalizan el sufrimiento, ellos naturalizan que la pérdida de derechos, que la pérdida de condiciones de vida, que esta descripción que vos hacías es parte de una transición que va a traer después la posibilidad de una salida. Y no es así, porque estos esquemas neoliberales que se sustentan en lo que vos bien planteabas de liberalización financiera, de regulación financiera, de los capitales, etcétera, lamentablemente siempre han generado esto que es tan perverso, que ya casi diría que caracteriza al capitalismo de hace largas décadas, que es que el dinero, la rentabilidad del capital no se genera en la economía productiva, en la economía de carne y hueso, sino en esto que vos mostrabas, en la bicicleta financiera. Y eso es hoy la Argentina, una gran timba financiera. Y realmente este es un gobierno que protege a los que hacen dinero no trabajando, no los que tienen no de sus ingresos como trabajadores o de sus ingresos como empresas productivas, sino de aquellos que están colocando el capital, los ahorros en esta perversa bicicleta financiera. ¿No se puede competir contra una tasa de interés del 59%? No se puede competir, no se puede competir, pero además cuando eso... La economía es una ciencia social, pero hay determinadas leyes económicas que claramente tanto la teoría como la experiencia empírica te demuestra y tosudamente el neoliberalismo las vuelve a ensayar, es que si vos le remunerás al capital, le das un rendimiento al capital financiero superior a la rentabilidad de la inversión reproductiva, la que genera riqueza real, la que genera empleo, bueno, no va a haber inversión y no hay posibilidades de un crecimiento sostenido de ninguna sociedad, de ningún país. Hay leyes que también te dicen que si vos en una economía en recesión ajustás el gasto público, eso te retrae la demanda y lejos de resolver el problema fiscal, lo que vas a hacer es agravar el problema fiscal y de solvencia. Que si vos liberalizás todo el mercado en una economía bimonetaria como la Argentina, los dólares que son escasos, ¿sí? Naturalmente se fugan y eso es excedente que no solamente genera un agujero externo que este gobierno lo está llenando con endeudamiento, sino también un problema grande de inversión, porque el ahorro que se dolariza y se va no vuelve a la economía productiva, ¿no? Yo te decía recién afuera que después de escuchar este diálogo,
entre las dos señoras, volví a la fundación y dije, bueno, Sí. a ver, porque realmente nosotros tenemos que buscar la forma de transmitir de que esto es una opción de política económica, esta es una opción de estrategia, esta es una opción de prioridades de este gobierno. Y este gobierno como prioridad tiene eso, que remunerar más a la especulación que a la inversión. Entonces, vos recién decías, ¿no será que el gobierno tiene que pensar que esta inflación, miraba la góndola y los precios impagables, tiene que ver esa inflación no con la herencia, ni con la problemática internacional, sino con esta devaluación, este salto cambiario del dólar de más del 100%? ¿Y eso por qué ocurrió? Fue una opción de política económica ahora mucho más potenciada porque el Fondo Monetario te ha dicho, ah, no, los dólares que yo te presto, no, esos no los uses para la fuga, deja que el dólar lo define el mercado. Sí, sí. Y el mercado es el que está definiendo las principales variables. Y eso genera inflación, decimos. Y eso genera, como siempre ha ocurrido en la historia económica de nuestro país, el principal factor de aceleración inflacionaria es la devaluación, y eso ha sido lo que generó esta inflación de casi el 50% Ahora, a la que hacía referencia. Sí, afuera del aire también pasa todo afuera del aire, pasa todo en la vida, digamos. Acá en el estudio estamos haciendo el programa, pero me cruzaba con una persona, me dice, ¿va a estar así de tranquilo el resto del año? Digo, hay una percepción de que está tranquilo de todo, hay una percepción de que hay cierta armonía entre comillas, digo, pero como por lo menos que no hay vaivén en el mercado financiero. Es que eso también es muy loco, que tiene que ver con esta idea, con esta cosa tan del sentido común, ¿no? De gran parte de los argentinos que asocian tranquilidad cambiaria, Sí. ¿no? Gran parte de esta cosa del bimonetarismo argentino, ¿no? O sea, si el dólar está tranquilo, estamos sí, todos bien. ¿Y no es así? Pero a mí me sorprende porque ese sentido común hace caso omiso de que el dólar está tranquilo porque hay tasas de usura, el dólar está tranquilo, entonces los que están ahora, en vez de irse a comprar dólares, están especulando, haciendo lo que se llama carry trade, hacer operaciones financieras en pesos, pero cuando cambie el viento, rápidamente se van a ir al dólar. Esta tasa de interés que es incompatible, inconsistente con cualquier producción de pequeña, mediana o gran empresa en la Argentina. Sí. Esta recesión que es lo que genera que caigan las importaciones, ¿sí? Pero esta tranquilidad cambiaria tiene como contracara recesión, desempleo, caída del salario. Pero el gobierno, por ejemplo, propone, y me voy a poner un poquito en abogado del diablo, el gobierno dice, bueno, teníamos un déficit, eso en definitiva había que financiarlo de alguna manera. Se pidió dinero prestado del Fondo Monetario, se va a cerrar esa brecha, no vamos a tener más déficit y por ende entonces vamos a equilibrar las cuentas, no va a haber más inflación y de alguna manera los problemas van a ir menguando. Digo, ese planteo que hace el gobierno, ¿vos te parece que no se sostiene? Lo que pasa es que básicamente para lo cual se ha endeudado este gobierno en los últimos 3 años, más que para cubrir el déficit, que además mayoritariamente era en pesos y es en pesos, esta locura de tomar deuda en dólares para hacer pagos en pesos en la Argentina, tiene que ver con la fuga. Sí, uno de los gráficos que había hecho, porque uno se pregunta, a ver, ¿por qué hubo devaluación? ¿Sí? Esto fue una decisión, no vino de afuera, fue una decisión de política económica. Bueno, son los títulos de los diarios, ¿no? Está mal hacer periodismo de periodistas, pero digo, los títulos generalmente es por la devaluación pasa algo. Digo, pero un poco el planteo es cómo vino la devaluación, en todo caso. ¿Y por qué? Porque faltan dólares en la Argentina. Y vos recién decías que en abril es cierto que se empezaron a ir los capitales de afuera, pero lo que realmente generó el cimbronazo fueron los de adentro. A ver, es eso? Porque cuando yo hablo de bimonetarismo, y esto está muy presente desde la dictadura en adelante, la principal fuente que genera los desequilibrios es la fuga de los propios argentinos, sobre todo los grandes operadores. Cuando uno mira, por ejemplo, el año pasado, yo hice un gráfico que dice, ¿de dónde salen los dólares? Director, si lo podemos mostrar. Si no sé si está. Estoy muy didáctica hoy. No sé, vamos a ver si nos podemos acercar. Ahí vamos a estar. ¿De dónde salen los dólares? Bueno, claramente devaluaron, no fue de las exportaciones, básicamente el endeudamiento externo. Ahora, ¿qué se usan los dólares en la Argentina? Uno, por sentido común, diría, bueno, para pagar importaciones, las empresas extranjeras pagan... Para lo que se usa el dólar en el mundo, para lo que se usa en cualquier país normal. Claro, bueno, no, pero lo que nos encontramos es que la principal
fuente de demanda, acá están solamente la de los residentes, no está la de los extranjeros. Entonces, fueron 53.000 millones de dólares. Esto entonces comparamos endeudamiento contra fuga. O sea, esos son dólares que compró el residente argentino. Estos son los dólares que compraron el residente argentino, bueno, mediano, obviamente más los grandes, y obviamente no los laburantes, ¿no? Que los que no pueden llegar a fin de mes, menos los jubilados. Pero este es un problema serio, porque el gobierno dijo, el problema de insuficiencia de dólares era el famoso cepo. Nosotros sacamos, liberamos todo, como vos bien decías, y acá se resuelve el problema de los dólares. Y no se resolvió, empeoró seriamente. ¿Cómo lo resolvió? Lo resolvió con el endeudamiento. De cara a este año que es un año electoral, donde ellos tendrían políticamente, van a intentar justamente por esta cosa del sentido común de que si hay un dólar tranquilo, hay estabilidad y las cosas entonces no están tan mal, van a tratar de mantenerlo. La pregunta es, ¿van a poder mantenerlo? ¿Pero qué está pasando debajo de esa capa? Debajo de esa capa es esta bicicleta financiera que vos mostrabas, esta tasa de interés impagable y además la pérdida de capacidad del Banco Central de bajar más la tasa de interés, porque si baja más la tasa de interés, inmediatamente va a haber un desplazamiento hacia el dólar. Entonces, es una trampa típica, es una trampa que está más que teorizada en la economía contemporánea, de cómo el Banco Central le ha dado y le ha concedido todo el poder en variables fundamentales como la tasa de interés y el tipo de cambio al mercado. Estamos metidos en medio de una timba financiera. El Fondo Monetario Internacional ahora le ha pedido unas pruebas de amor muy fuertes en términos de ajuste fiscal, y nos encontramos también entonces con esta paradoja que también vos la planteabas, donde se recorta el gasto público en subsidios cuando uno va a pagar un boleto mínimo de colectivo de 18 mangos, ¿sí? 18 pesos. ¿Eso por qué? Porque se eliminan subsidios al transporte, o cuando paga una tarifa de electricidad o de gas. Se eliminaron los subsidios. Había que revisar los subsidios, pero no hacer esta locura. Te iba a preguntar, ¿no? Porque había desequilibrio. Claro, había que revisarlos y había que plantearse un esquema tarifario mucho más progresivo, pero además teniendo en cuenta la realidad social y la realidad productiva de las pequeñas y medianas empresas, de los sectores industriales muy intensivos en energía. Había que revisarlo, sí, pero no esta locura que hizo el gobierno, donde la combinación de eliminación de subsidios, o sea, tarifazos, y de reducción de la inversión pública, ha generado en estos últimos años una caída de 3,5% del producto, o sea, del gasto en subsidios y del gasto en inversión pública. La contracara ha sido la recesión y la caída de la capacidad de compra de los ingresos. Ahora, simultáneamente, ¿cuánto aumentó el pago de intereses que hace el Banco Central y que hace el Tesoro al capital financiero? 3,5 puntos. No es casualidad. No es casualidad. Entonces, esto creo que es muy importante transmitirlo, porque, insisto, esto no nació un repollo, esto es consecuencia de una política económica que siempre ha beneficiado a los sectores más concentrados y en el capitalismo financiarizado fundamentalmente a los sectores financieros, ¿no? ¿Qué pasa en la economía real, ¿no? Sobre todo, yo decía recién, el sector fabril por un lado, la construcción por otro. Digo, ¿ves posibilidades de que haya algún tipo de reactivación económica este año? Es un año electoral, uno supone el gobierno del año 2017 hizo una prueba, inyectó dinero, de alguna manera resurgió la construcción, eso le permitió llegar con cierto aire político al momento de las elecciones de medio término. ¿Imaginás un año 2019 parecido o no? No parecido al 2017. Yo creo que la apuesta del gobierno con un sector agrícola sin sequía, que le va a ir bastante bien, con una inercia de inflación a lo mejor hacia la desaceleración, que va a hacer que las jubilaciones, el aguache que perdieron 20 puntos porcentuales en términos de capacidad de compra, bueno, pueden ir recomponiendo parcialmente, no totalmente esa pérdida. Yo no sé en la negociación paritaria si no van a ser un poco más flexibles como fueron en el 2017, ¿sí? Y después está el famoso rebote del gato muerto, que comparación de un año terrible como fue el 2018,
probablemente eso es lo que ellos proyectan hacia la última, después del primer cuatrimestre tengan una cierta recuperación. Ahora, eso siempre y cuando no tengan otro cimbronazo por el lado del sector externo. ¿Sí? Estos modelos económicos tan dependientes del endeudamiento externo, siempre hay que tener la mirada puesta en eso, en la dinámica del sector externo. Yo creo que si nuevamente hay un proceso de presión cambiaria por los argentinos que intentan dolarizar esos excedentes, vamos a tener ahí sin dolor de cabeza en materia de nuevas presiones devaluatorias con el impacto que esto tiene sobre los precios internos y sobre la actividad interna, ¿no? Mercedes, te quiero agradecer muchísimo. Quiero mostrar el número 385, que acá me trajiste de regalo, ahí está, de FIDE, y que tiene muy buenas notas, ahí lo estuve hojeando recién. Había visto algo adelantado por internet, pero bueno, ahora lo tengo en papel. Te quiero agradecer mucho, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Tuvimos el día viernes un ruidazo, en definitiva, para protestar por lo que han sido los tarifazos que se han implementado a comienzos de este año, a fines del año pasado también. Y este próximo viernes vamos a tener nuevamente otro ruidazo. Este es el informe. Del peronismo, de la oposición de la provincia de Buenos Aires, que con el defensor oficial del pueblo de la provincia de Buenos Aires vamos a estar pidiéndole a la justicia que frene este tarifazo. El gobierno que no escucha a los intendentes, que no escucha a las pymes, no escucha a los clubes de barrio, necesitamos que definitivamente por lo menos cumpla con una decisión de la justicia y se retrotraiga un cuadro tarifario que es realmente brutal e impagable, que no es razonable, que no cumple con un requisito indispensable como es la audiencia pública, donde el gobierno en la audiencia pública tiene que explicar, pero particularmente este gobierno tiene serias dificultades para explicar cómo son las cosas, cuál es la estructura de costos, por qué es el 30 o el 40%, por qué con una inflación del 23%, como ellos anunciaron, vamos a tener un incremento de tarifas del 55%. Hay una bronca, hay una angustia en la gente que va creciendo, ¿no? Yo creo que si bien en diciembre, gracias a Dios, no hubo ningún tipo de problema como se esperaba, creo que a partir de marzo, abril, las movilizaciones y los reclamos aumentos salariales va a ir creciendo y ahí se va a ver el termómetro de la gente, ¿no? Y el día que quieran instalar la reforma laboral o bajar las indemnizaciones o bajar el costo de la logística, como permanentemente los economistas del gobierno quieren instalar, lo que siempre hemos estado en la calle, vamos a estar rechazando esta reforma laboral que precisamente viene a bajar salarios, a congelar las paritarias, a bajar los convenios colectivos de trabajo para la baja.